Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman. Como habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar esa noticia que ha estado circulando, la aclaración de Can Yaman sobre el contrato y específicamente sobre quién fue el que tomó la iniciativa. ¿Fue Demet Özdemir o fue él? Vamos a poner las cosas en claro. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante del mundo del espectáculo. Así que vamos al lío. Hace unas semanas, el rumor se disparó como pólvora. Se decía, se comentaba, se especulaba, que la mediática relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que surgió durante las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, había llegado a un punto de inflexión, y no precisamente en el buen sentido. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se volcaron en analizar cada detalle, cada gesto, cada ausencia, buscando una confirmación de su ruptura. Y en medio de toda esta tormenta mediática, surgió un detalle clave que encendió aún más las alarmas, la posibilidad de que un contrato de por medio fuera la causa de su separación. Se hablaba de un contrato que Can Yaman supuestamente había firmado para una serie o proyecto en Italia, y que este contrato implicaba un compromiso de larga duración, alejándolo de Turquía y, por ende, de Demet. La narrativa que se pintaba era la de un amor que no pudo superar las exigencias de una carrera profesional en pleno ascenso. Pero como suele suceder en este mundillo, la verdad a menudo se esconde entre líneas, y los titulares pueden ser engañosos. Por eso, hoy nos centramos en la reciente aclaración de Can Yaman. Él mismo ha salido al paso para poner un poco de orden en el caos informativo. Y la noticia es contundente. Can Yaman ha dejado muy claro, sin pelos en la lengua, que la decisión de tomar ese camino profesional, ese contrato que lo llevó a Italia, no fue una imposición ni una elección conjunta con Demet. Fue, y esto es importante recalcarlo, una decisión suya. Él ha declarado explícitamente que fue él quien tomó la iniciativa de buscar nuevas oportunidades fuera de Turquía, y que este contrato en Italia no fue algo que le impusiera o que surgiera de una conversación con Demet en el sentido de que ella lo pidiera o lo impulsara. De hecho, ha sugerido que fue algo que él consideró y gestionó por su cuenta, como parte de su evolución profesional. Esto descarta de golpe y porrazo la teoría de que Demet fuera la responsable de haber pedido ese contrato, o de que fuera un acuerdo entre ambos para enfocar sus carreras de forma separada. Esta aclaración es crucial porque cambia por completo la percepción que teníamos de la situación. Durante mucho tiempo se dio por sentado que esta decisión profesional había sido un punto de fricción, quizás incluso una de las causas directas de su ruptura sentimental. La prensa, ávida de drama, construyó esa narrativa. Pero ahora, Can Yaman nos da la versión oficial, la suya. Y lo que él nos cuenta es que su mudanza y el compromiso profesional en Italia fueron una elección personal, una apuesta por su futuro y por la expansión de su carrera a nivel internacional. Esto, aunque pueda sonar simple, tiene implicaciones importantes. Significa que la relación, en el momento en que se tomó esa decisión, no estaba necesariamente en un punto insostenible por culpa de ese contrato. O al menos que la carga de la responsabilidad no recae en Demet como la impulsora de esa situación. Es fácil caer en la tentación de culpar a uno u otro cuando una relación mediática termina. Los fans, los seguidores, todos queremos entender qué pasó, queremos respuestas. Y cuando vemos a una pareja tan carismática como Can y Demet, se espera que su relación siga el guión de un cuento de hadas. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. La carrera de Can Yaman ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a ser un fenómeno internacional, y esa proyección internacional es algo que él ha buscado activamente. Italia, en particular, ha sido un mercado muy receptivo para él. El contrato en cuestión del que tanto se habló probablemente representó una oportunidad única para él de consolidar su presencia en Europa, de explorar nuevos formatos de producción y de conectar con un público diferente. Lo que Can aclara es que esta oportunidad no nació de una imposición ni de una solicitud de Demet. Fue una decisión que él tomó para sí mismo. Y esto es algo que debemos respetar. Cada artista tiene sus ambiciones, sus planes y sus estrategias de carrera. Y cuando esas trayectorias individuales toman rumbos diferentes,
Entes no necesariamente significa que la relación se haya roto por esa causa específica o que alguien pidió algo que perjudicara a la otra persona. Ahora, ¿qué significa esto para la relación entre Khan y Demet? Pues bien, aunque Khan ha aclarado su parte, no ha entrado en detalle sobre los motivos exactos de la ruptura sentimental, ni ha compartido si Demet estuvo de acuerdo o no con su decisión. Sin embargo, la forma en que ha formulado su declaración sugiere que él asume la responsabilidad de su decisión profesional y que no la atribuye a una petición o exigencia de Demet. Podríamos interpretar esto de varias maneras. Quizás, a pesar de su decisión profesional, ambos intentaron hacer que la relación funcionara a distancia, pero las dificultades inherentes a una relación a larga distancia y a carreras tan exigentes terminaron por hacerla insostenible. O quizás simplemente sus caminos profesionales y personales se fueron distanciando de forma natural. Lo importante aquí es que la narrativa de Demet le pidió el contrato a Khan queda desmentida por el propio actor. Esta aclaración nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre la vida privada de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por los titulares sensacionalistas y las teorías que se construyen en torno a ellos, sin esperar a la versión oficial de los protagonistas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias complejidades. Es valiente por parte de Khan Yaman salir a aclarar este punto, especialmente en un momento en que los rumores y las especulaciones estaban en su punto álgido. Mostrar esta transparencia ayuda a evitar malentendidos y a dar a sus seguidores una perspectiva más precisa de lo que sucedió. Demuestra también un cierto respeto hacia Demet, al no dejar que se le atribuya una responsabilidad que él mismo niega. Entonces, para recapitular los puntos clave que hemos abordado hoy, la noticia principal es la aclaración de Khan Yaman sobre el contrato que lo llevó a Italia. Él ha enfatizado, de manera muy clara, que él fue quien pidió ese contrato es decir, fue una iniciativa suya, una decisión profesional personal, y no fue Demet quien lo pidió Esto desmantela las especulaciones que sugerían que Demet Özdemir había sido la impulsora de esa situación contractual, posiblemente como una forma de gestionar sus carreras de forma separada o incluso como un punto de conflicto. La decisión de Khan fue una apuesta por su carrera internacional, y él la asume como tal. Espero que esta explicación les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a estar al tanto de estas novedades del mundo del espectáculo. Si tienen alguna opinión sobre esto, alguna pregunta o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre las declaraciones de Khan Yaman, por favor, no duden en dejar un comentario justo aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y especial. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido útil, les pido, por favor, que dejen un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman y de Demet Özdemir, o con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante cada semana. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.